Que Yahweh, Yahshua y el amado Ruach HaKoel les dé mucha verajó, mucho chalón, mucha abundancia. Y hoy vamos a dar una enseñanza en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65, del verso 1 al 5, que se lo leo y paso a explicárselo, que tiene un título, El castigo de los rebeldes. Dice ahí, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre los ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en su olla hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate tú en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más cado que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, dice Yahweh el Elohe. Entonces, para su información, el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65 y capítulo 66, hablan acerca del milenio. Pero antes de que se establezca el milenio, el gobierno celestial de Yahweh en la tierra, no hay ningún cielo. Yahweh primeramente, él tiene que destruir a todos aquellos idólatras, rebeldes, apóstatas que se han rebelado contra él desde el antiguo pacto hasta que, mire, hasta hoy en día. Yahweh establecerá su gobierno milenial en el planeta Tierra, le repito, no en ningún cielo, y él lo hará a través de quién. Y él lo hará a través de Yahshua, cuando Yahshua destruya a todos estos que apóstatas idólatras que se rebelan contra Yahweh. En el capítulo 65, verso 1, dice, yo me manifesté a aquellos que no me preguntaban por mí, o sea, a nosotros los gentiles, para que por favor ustedes se lean en su casa el libro de Tehilín, mal traducido por Salmos, capítulo 22, verso 27 y 28, libro de Romanos, capítulo 9, verso 24 al 26 y verso 30. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 20 al 21. Y Efesios, capítulo 2, del verso 11 al verso 13. Yahweh se manifestó a nosotros los gentiles. Yahweh se cansó de esa nación que apóstata. Por esa razón él dice que vino y se nos reveló a quienes, mire, a nosotros los goyines. Por esa razón él dice ahí mismo, fui hallado por aquellos que no qué, por aquellos que no me buscaban, ya que nosotros los gentiles no conocíamos su verdadero qué, su verdadero nombre, y los judíos nos lo ocultaron y en su lugar ellos nos pusieron a adorar qué, mire, nos pusieron a adorar sus ídolos, nos pusieron a adorar sus dioses, nos pusieron a adorar sus demonios. Según ahí el libro de Tehilín, mal traducido por Salmos, capítulo 96, verso 5, que en la escritura hebrea versa de la siguiente forma, en la escritura hebrea, dice, porque todos los dioses que adoran los gentiles, los extranjeros, los no judíos, son demonios, mientras que en las falseritas, allí ellos ocultaron la verdad y pusieron una mentira. En la falserita ustedes lo encuentran de la siguiente forma, porque todos los pueblos dicen que adoran ídolos. Mire la gran verdad que le quitaron a esa qué, a ese pasur. Todos los dioses que adorábamos nosotros los goyines, porque yo también los adoraba, todos eran qué, eran demonios. Yahweh se nos revela a nosotros y nos dice que sus falsos ministros de la nación de Israel, ellos nos habían engañado a nosotros. Que ese gran engaño viene desde allá del libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 36, verso 16 al 23, y el libro de Romanos, capítulo 2, verso 24. Que ahí dice claramente que por causa de los falsos líderes religiosos de la nación de Israel, de los escribas, de esos ancianos apóstatas,
dice que nosotros los gentiles blasfemábamos el nombre de Yahweh, dice que todos los días. Sigue diciendo ahí Isaías 65, verso 1, para que me entiendan. Dije a gente que no conocía mi nombre, heme aquí, heme aquí. O sea, aquí estoy, aquí estoy. Yahweh se le revela a una nación que no lo llamábamos por su nombre, sino que blasfemábamos de qué? De él por causa de sus falsos ministros, como se los vengo diciendo. Ahora, referente a esto, leamos ahí el libro de Devarim, mal traducido por Deuteronomio, capítulo 32, verso 21. Verso 21, que dice que ellos, o sea, la nación de Israel, me provocan, dice, me provocaron a celos. La nación de Israel dice que provocaron a Yahweh a celos con sus, ¿qué? Mire, con sus ídolos, con sus dioses que no eran, ¿qué? El verdadero Elohe. Por esa razón dice que yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, que Yahweh los provocaría a ellos con una nación que insensata. Eso éramos nosotros los extranjeros, los gentiles, los goyines, los paganos, cuando nosotros no conocíamos el verdadero nombre de quién, mire, el verdadero nombre de Yahweh. Nosotros ni éramos un pueblo, sino que éramos naciones que insensatas. Que allí en segunda de Keifas, mal traducido por Pedro, capítulo 2, verso 10, ahí tiene un título que dice que el pueblo de Yahweh. Y nos dice Keifas, mal traducido por Pedro, que vosotros, o sea, nosotros los goyines, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora nosotros somos el pueblo de quién, mire, sois pueblo de Yahweh, que en otro tiempo no habíamos alcanzado su rajén, o sea, su misericordia, pero que ahora nosotros hemos alcanzado su rajén, o sea, su misericordia. Y esto fue a través de la muerte y resurrección de quién, de Yahshua. En el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65, verso 2, dice ahí la escritura, extendí mis manos todo el día a una nación rebelde. Escuchen, que a pesar de que esa nación en el antiguo pacto, ellos andaban y andan en su idolatría, en su rebeldía, en su paganismo, adorando ídolos, adorando demonios, Yahweh esperaba de que esa nación se volvieran a quién, mire, se volvieran a él. Por esa razón él dice ahí que todo el día él extendía sus qué, él extendía sus manos. Y en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 24, para que me entiendan, dice ahí que por cuanto llamé y no quisiste qué, oír, extendí mi mano, que la palabra la mano es un símbolo que utiliza la escritura para referirse al amadísimo Rey Jacoes, según segunda de Emisarios, mal traducido por Reyes, capítulo 3, verso 15 al 16. Entonces dice ahí, extendí mi mano, o sea, les envié mi amado Rey Jacoes, les envié a mi amado Rey Jacoes y no hubo quien lo atendiese, o sea, no hubo quien lo recibiese. Lo mismo está repitiendo el señor Saúl, mal traducido por Pablo, allá en el libro de Romanos capítulo 10, verso 21, que dice, pero acerca de la nación de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, contradictorio y qué, y blasfemo. Eso es lo que es la nación de Israel actual, mire, una nación contradictora contra Yahweh, porque todo lo que Yahweh les decía que hicieran, ellos por contradecir a Yahweh hacían todo lo que, mire, hacían todo lo contrario. Que como estuvimos hablando ayer en la membresía, que Yahweh prohibió en Levítico 18, Vayat mal traducido por Levítico 18, que se cometieran actos de inmoralidad sexual dentro de su pueblo, que no practicaran entre ellos, que el padre se acostara con la hija, que el hijo con el padre, la madre con el hijo, con el yerno, y que no copularan con animales,
y ellos por contradecir a Yahweh, ellos comenzaron a practicar, ¿qué? Mire, a practicar toda esa inmundicia que se practicaba en Misraín, o sea, en Egipto, en el paganismo, y que se practicaba dentro de la tierra, ¿qué? Dentro de la tierra de Canaán. Por eso dice que es un pueblo que contradictor. Yahweh dice que su Salvador se llama Yahshua y ellos dicen que no, que se llama Yeshua. Yahweh dice que su verdadero nombre es Yahweh y ellos dicen que no, que su verdadero nombre es Hashem. Todo por contradecir a Yahweh. En el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65, verso 2 al final, dice, el cual anda por camino no bueno. O sea, ellos actualmente andaban y andan por un qué, mire, por un mal camino. Ellos dejaron el camino de vida, o sea, a Yahshua, y ellos se metieron, ¿por qué? Por otro camino. Se fueron por otro camino, que el camino simboliza la salvación. Ellos desecharon la salvación de Yahweh y ellos actualmente se encuentran bajo una falsa, ¿qué? Mire, bajo un falso camino, bajo una falsa salvación. Que allí en el libro de Shemot, mal traducido por Éxodo, capítulo 33, verso 12 al 15, que se los leo para explicarles algo, dice ahí claramente que Moshe, capítulo 33, verso 13, Moshe le pide a Yahweh que por favor le revele su camino, que le muestre su camino, que le muestre su salvación, que le revele a Yahshua. Se lo leo literalmente, dice, ahora pues, dice Moshe a Yahweh, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira a esta gente que es pueblo tuyo. Verso 14, y dijo, mi presencia, le dijo Yahweh, irá contigo, o sea, mi Ruach Jacodes, y te daré reposo. Y Moshe respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de dónde, no me saques de este lugar. Miren, en el libro de Tehillim, mal traducido por Salmos, capítulo 103, verso 7, dice ahí claramente que Yahweh le notificó su camino ¿a quién? A Moshe. Mientras que a los hijos de Israel, Yahweh les mostró sus qué, sus obras, sus milagros, sus señales, sus prodigios, lo sobrenatural. Eso usted lo encuentra en el libro de los Salmos 105. En el Salmo 103, Yahweh le revela a Yahshua a Moshe, y en el Salmo 105, Yahweh le revela sus obras ¿a qué? A la nación de Israel. La nación de Israel, ellos se desecharon, mire, desecharon hasta el día de hoy a Yahshua y ellos se quedaron con las ¿qué? Con las obras. Ellos se quedaron con las obras y desecharon el camino que les estableció el mismo Yahweh desde el antiguo pacto, ya que el camino revelado en el antiguo pacto y manifestado en el nuevo pacto era el mismo Yahshua. Según el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 14, verso 6, que dice ahí el mismo Yahshua, yo soy el camino, la emé, o sea, la verdad y la vida. Nadie viene a mí sino por quién, mire, nadie viene al Padre sino por qué, sino por mí. Cuando Yahshua dijo nadie viene al Padre sino por mí, él lo dijo estando ¿dónde? En el planeta Tierra. ¿Qué significa esto? Mire, que Yahweh es el encargado de llevarnos ¿a quién? A Yahshua. Y Yahshua es el encargado de llevarnos ¿a quién? Al Padre. Y Yahshua lo hace a través de ¿quién? A través del amadísimo Ruach Jacodes, según el libro de Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, la nación de Israel hasta el día de hoy, ellos desecharon el camino que les estableció ¿quién? Que les estableció Yahweh, o sea, a Yahshua. Y ellos actualmente andan por un ¿qué? Andan por un mal camino, siguiendo un falso salvador, siguiendo una falsa ¿qué? Una falsa salvación. Libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65, verso 2. Dice, andan por un mal camino
en pos de sus pensamientos. En pocas palabras, ellos andan en propio de sus propios ¿qué? Pecados. Al ellos rechazar a quién, mire, rechazar la voz de Yahweh, que en el libro de Tehillim, mal traducido por Salmos, capítulo 81, verso 10 al 12, que se lo leo, versa de la siguiente forma. Salmos capítulo 81, verso 11 verso 10 al 12. Dice: Yo soy Yahweh tu Elohe, que te hice subir de la tierra de Misraim. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. O sea, la voz de Yahweh es el mismo Ruach HaKodesh, que esa enseñanza usted la encuentra en este canal. Mi pueblo no oyó mi voz, se negaron a oír la voz del amadísimo Ruach HaKodesh. E Israel no me puso a mí, ¿qué? Mire, Israel no me puso a mí, no me quiso a mí, perdón. Y la nación de Israel no quiso a quién, no quiso a Yahweh. Verso 12. Por tanto los dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios ¿qué? Ellos caminaron en sus propios ¿qué? Consejos. Mire, ¿qué significa esto? Que en pocas palabras, la nación de Israel, desde el antiguo pacto hasta el día de hoy, ellos hacen lo que hacían en el antiguo pacto sus ancestros. Lo que a ellos les da su reverenda gana de ¿qué? De hacer. Según el libro de Jueces, capítulo 17, verso 6, Proverbios 14, 12, capítulo Proverbios 16, 25 y Proverbios capítulo 21, verso 25. Miren, ellos creían que andaban y andan actualmente en libertad, en pocas palabras, mire, en una falsa libertad, en un falso caminar. Pero en realidad lo que ellos andaban y lo que ellos andan actualmente es bajo una esclavitud religiosa impuesta por el mismo Hasatán, por ellos ser ¿qué? Idólatras, contradictores y blasfemos ¿contra quién? Contra el mismo Yahshua. Hasatán los tiene esclavos a través de sus ancianos y a través de sus doctrinas que completamente satánica. La nación de Israel actual, a ellos se le llama los famosos libres, ¿sin quién? Sin Yahweh, sin Yahshua y sin la persona que los hace libres. Escuche, sin el amadísimo Ruach HaKodesh. Según segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14 al 17, que se lo leo. Dice ahí en segunda de Corintios, ya mal traducido por Corintios, capítulo 3, verso 14. Pero el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó. Oiga, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Yahshua es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando ellos leen a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Adón Yahshua, el velo se les quitará, o la carpa de religión. Porque el Adón es Ruach, y donde está el Ruach del Adón, el Ruach HaKodesh, allí hay ¿qué? Allí hay libertad. Miren, los libres sin Yahweh, sin Yahweh, sin Yahshua, oiga, y los libres sin la persona que los liberta de esa esclavitud religiosa, del amadísimo Ruach HaKodesh. Y muchas personas que no leen las escrituras, lastimosamente se viven uniendo a ellos y lo viven defendiendo a espada y a escudo y espada. Ustedes escrituralmente lo acaban de leer de que ellos viven aferrados a la ¿qué? A la Torah de Moshe. Y como se lo expliqué en el tema anterior, ellos no siguen ni a Moshe, no siguen a Yahweh, no siguen a Moshe y no siguen ni la misma escritura. Porque Yahshua se lo dijo en su cara y en Yahanan mal traducido por Juan capítulo 7, verso 19, no les dio a ustedes Moshe la Torah y ni usted uno y ustedes la ¿qué? Mire, ninguno la cumple.
al ellos rechazar a Yahshua, Hasatán inmediatamente les pone una ¿qué? Una carpa de religión encima. Y por esa razón a ellos no se les ha sido, no se les ha revelado ¿qué? Mire, no se les ha revelado Yahshua. Por eso dice que cuando ellos se conviertan al Adón, que donde la nación de Israel, ellos se convertirán a Yahshua, pues serán la gran tribulación. Ahí es donde el Rey Jacob les va a quitar esa carpa de religión y ellos se van a dar cuenta de que Yahshua ya vino y que su líder religioso lo que, mire, lo mataron. Allí es donde ellos se van a convertir a quién, a Yahshua. Libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65, Pasur 3. Porque hay hermanos que uno les dice verso y que, ay, no, yo no escucho a ese hermano porque ese hermano dice que verso. Pues ahí les digo Pasur. Pero hay personas que no saben qué es Pasur. Usted que sabe qué es Pasur, usted entiende, pero hay personas que no saben qué significa Pasur. Yo les digo verso porque ellos ya están familiarizados con esa palabra. Dice en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65, verso 3, dice, un pueblo que delante de mi rostro me provoca continuamente ¿a qué? A ira, o sea, la misma nación de Israel. Léanse ustedes ahí en el libro de Yarmillá, mal traducido por Jeremías, del capítulo 7, del verso 16 al 28. Miren, Yahweh le dice a Yermillá referente a esto que ellos continuamente provocan a Yahweh hasta ir hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. El Naví Yermillá se la pasaba como muchos de nosotros, mire, orando y pidiéndole a Yahweh por esa ¿qué? Por esa generación, por esa nación apóstata, idólatra y rebelde y pagana. Y Yahweh le responde al Naví Yermillá, mal traducido por Jeremías, él le dice a él, que no orara por ellos, que no llorara por ellos, ni orara por ellos, ni intercediera ante Yahweh en defensa de qué, que en defensa de ellos, porque le dice Yahweh al Naví Yermillá que yo no te escucharé, oiga, yo no te escucharé. Ya es que ellos se encontraban tan dedicados, oiga, tan dedicados a la idolatría y al paganismo, rindiéndole culto a los demonios, que Yahweh no quería que nadie orara ni intercediera por ellos, porque ellos no se lo que, mire, ellos no se lo merecían ni se lo merecen. Eso es lo que dice ahí el libro de Yarmillá, mal traducido por Jeremías, capítulo 7, versos 16 al 28, para que se lo lea. Para que se lo lea detenidamente. En el capítulo 65, verso 3, Yahweh detalla la manera con que estos apóstatas lo provocaban a qué. Lo provocaban y lo provocan actualmente a qué. A ira. La ira de Yahweh, duélale al que le duela, se encuentra sobre la nación de Israel actual. Primer motivo, porque ellos sacrificando, oiga, mire con lo que provocan a Yahweh ira, sacrificando en huertos, que los huertos, los jardines, las quejilás, las congregaciones, eso significa la palabra huerto. Estos eran los lugares sagrados de idolatría donde ellos practicaban sus ritos religiosos para purificarse en ellos a sí mismos a través de esos ritos religiosos completamente paganos que se llevaban y se llevan a cabo dentro de esos huertos, dentro de esos jardines, dentro de esas quejilás, dentro de esas congregaciones que apóstatas. Y todos esos sacrificios que hacían y hacen actualmente eran en honor a la diosa Astarte y a la diosa Istar, que las diosas no son otra cosa, mis hermanos y mis hermanas, porque como se los vengo diciendo, no existen ni ángeles, mujeres, ni buenos ni malos, no existen. No existen diosas, existen son ángeles caídos que toman la apariencia de ¿qué? De mujeres. Estas diosas Astarte e Istar no son mujeres, son ángeles caídos, demonios tomando la apariencia de ¿qué? Mire,
la apariencia de mujeres y eran dioses ¿qué? Dioses cananeos. En pocas palabras, ellos se viven purificando dentro de sus huertos, dentro de sus jardines, rindiéndole culto a los mismos ¿qué? A los mismos demonios. Que investigando esta parte les voy a compartir algo con que me encontré que estaba bien oculto. ¿Sabían ustedes que el dios de los panteones de los dioses cananeos, ese dios se llamaba así mismo, El-O-Hili, El-O-Hili, al cual los escribas apóstatas y los ancianos de la nación de Israel, ellos traducieron, mis hermanos y mis hermanas, por la palabra Elohim para referirse al Dios de los panteones de los cananeos. Que yo ya les expliqué en el tema anterior que si ustedes buscan en esas concordancias entre comillas hebreas satánicas, ellos introdujeron esa palabra Elohim, que la palabra Elohim yo era uno de que a mí me habían hecho creer que la palabra Elohim significaba la cabeza de estructuras, la cabeza de estructuras. Y la palabra Elohim, escuchen mis hermanos y hermanas, se utiliza para referirse mire, a Dios, no a Yahweh, para referirse a Dios, para referirse a dioses, a demonios, a jueces, a gobernantes, para reunirse a qué? A hombres con gran poder. Eso significa la palabra Elohim. Y ellos, estos escribas apóstatas, quitaron la palabra Elohe, que la palabra Elohe significa el único y verdadero creador, o sea, Yahweh. Ellos quitaron esa palabra Elohe y la injertaron en sus, entre comillas, concordancia hebrea, y en estas escrituras disque hebreas que de hebrea no tienen nada, ellos quitaron la palabra Elohe y pusieron en su lugar la palabra Elohim. ¿Para adorar a quién? A Dios, no a Yahweh. Que la palabra Elohe aún ustedes la encuentran en sus mismas falseritas, allá en el libro de Génesis capítulo 33, verso 20, que dice que Jacob le hizo un altar ¿a quién? Al Elohe de Israel. Mire, las mismas falseritas dicen que él no es Elohim, sino que él es el ¿qué? Es el Elohe. Que yo les pedí disculpa anteriormente porque yo también había creído que con esa palabra me estaba refiriendo a Yahweh, y mentiras, que con esa palabra me estaba refiriendo era el Dios de los panteones de los cananeos. Me encontré ese dato y ustedes lo pueden buscar. Busquen cómo se llama el Dios del panteón de los cananeos antiguamente y ahí le van a encontrar con lo siguiente, que se llamaba el Ohili, al cual tradujeron por la palabra Elohim, al cual tradujeron en hebreo por la palabra Dios. Mire, eso era lo que los judíos nos tenían adorando a quienes, mire, a nosotros. Y dice que ellos en esos huertos, en esas quejilas, en esas congregaciones, dice que ellos a través de esa adoración a los demonios, según ellos se qué, mire, ellos se purificaban. La gente cree, mis hermanos y mis hermanas y los que siguen al señor Palacios, que a mí no me gusta mencionar ese señor, pero hay que desenmascararlo, hay que decir lo que es. La gente cree que practicando, quemando incienso literal en esas quejiladas, que rindiendo ritos religiosos ya abolidos por el mismo Yahshua, según ellos, practicando ritos religiosos, quemando incienso literal, supuestamente en honor a Yahweh, según ellos, a través de esa oración que va dirigida a los demonios, según ellos, a través de ellos se están purificando. Pues le tengo malas noticias. Usted a través de esos ritos religiosos y de quemar incienso literal, usted se está endemoniando más de lo endemoniado que ya se encuentra en esos lugares. Y lo está revelando ¿la qué? La misma escritura. Les traduzco este pasur más claro. Los huertos, los jardines, vuelvo y le repito, son las famosas quejiladas, congregaciones dedicadas a adorar y a hacer sacrificios en honor a los demonios, no a Yahweh, no a Yahweh.
Porque ellos le rinden cultos a quién, mire, a Hachén, a Adonai, a Dios, a Jesús, a Jehová. Y los apóstatas mencionan a Yahweh y siguen con esos nombres de blasfemia en su qué, en su boca. Aquí tienen la gran revelación de la casa que existía en la época de Yahweh, o sea, las cuatro paredes literales dentro de la nación de Israel. Allí había una revelación que se iba a manifestar hoy en día. ¿Que cuál es? Todos los sacrificios que se tenían que hacer a Yahweh, se tenían que hacer dentro de su casa literal, dentro de la nación de Israel, jamás fuera de ella. Lleve esto a la vida espiritual de hoy. Como nosotros somos la nueva casa de Yahweh, según el segunda de Corintillá, mal traducido por segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16, y el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 6, escúchelo y vuelva y reescúchelo. Todo sacrificio que se haga fuera dentro de la casa de Yahweh, eso no va dirigido a Yahweh, eso va dirigido ¿a quién? A los mismos demonios. ¿Qué es lo que le quiero decir a ustedes? Que toda oración, todo sacrificio, porque el incienso significa la oración, la adoración, todo sacrificio, toda adoración a Yahweh se tiene que llevar a cabo dentro de su vida, jamás fuera de qué, jamás fuera de ella. Y mucho borrego se enoja porque les digo que tanto la nación de Israel como tanto esas sectas satánicas judío-mesiánicas, esas sectas satánicas católicas, esas sectas satánicas cristianas, llámese como se llamen, lo único que ellos adoran son ¿qué? Mire, son demonios. Y se enojan porque les dicen la verdad y se las demuestran ¿qué? Escrituralmente. Como les expliqué al principio el Salmo 96, verso 5. En la escritura hebrea dice que nosotros adoramos demonios. Eso es lo que dice la escritura hebrea. En el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65, verso 3, sigue diciendo ahí, porque ellos viven quemando incienso, o sea, adoración sobre los ladrillos, ¿a quién? A los demonios que no existen. Dice la escritura hebrea, porque los demonios sí existen y son reales, sino que ahí dice que ante Yahweh esos demonios ellos no son qué, no son absolutamente nada. Pero ellos sí existen, para que no vayan a malinterpretar esto. Ahora, dice, ¿por qué razón? Porque sobre los ladrillos eran los altares que hacían los cananeos. Y sobre esos ladrillos, ellos le ofrecían incienso y adoración a quién, mire, a sus ídolos, a sus dioses cananeos. A Astarte, a Istar, a Baal, a su Elohim, o sea, al Dios de los panteones. Que referente a esto, vamos a leer el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 20, versos 24 y 25. Que es una esperita, yo le llego. Libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 20, versos 24 a 25. Mire, los cananeos, ellos hacían sus sacrificios a través de qué, mire, a través de ladrillos. Toda esta nación contradictoria por llevarle la contraria a Yahweh, ellos sabían que Yahweh tenía totalmente prohibido que le hicieran sacrificios a través de qué, mire, a través de los ladrillos. Y ya van a ver por qué. Dice en el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 20, verso 24 al 25. Sí. Altar de tierra harás para mí. Altar de tierra. Usted y yo somos un altar. Por eso dice, altar de tierra harás para mí. O sea, todos los altares a Yahweh tienen que ser a través de qué. Mire, de usted mismo. Usted es un altar de tierra porque nosotros salimos ¿de dónde? De la tierra. Dice, altar de tierra harás para mí y tú sacrificarás sobre ese altar tus holocaustos y tus ofrendas de chalón, tus ovejas y tus vacas en todo lugar en que yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Les traduzco. Yahweh recibe todos esos animales, todos esos sacrificios, toda esa oración
que usted le haga ¿qué? A él. Sus animales son sus ídolos, son sus becerros, son todo aquello que usted tiene en primer lugar antes que ¿qué? Antes que Yahweh. Y esos altares, mire, no es cualquier altar, es un altar donde está el nombre de Yahweh en qué, en él, en esa persona. Y es a través de esos que invocan el nombre de Yahweh, a través de esos altares de tierra, es que usted podía sacrificar todos sus animales, todos sus becerros a quién, en honor a Yahweh. Éxodo capítulo 20, verso 25 para que me entiendan. Y si me hicieres saltar de piedras, no las labres, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre esas piedras, dice que la profanarás. ¿Qué significa esto? El altar de piedra también simboliza a nosotros, que teníamos un corazón endurecido para con quién, mire, para con Yahweh. Sobre esas piedras, el fuego tenía que ir acompañado con el fuego y sobre esas piedras tenía que hacerle los sacrificios a Yahweh. Pero dice ahí Yahweh claramente que esas piedras no tenían que haber sido ¿qué? Labradas, o sea, ya trabajadas, que ya les explico esto. En el libro de Shemot capítulo 30, del verso 1 al 5, para que se lo lea, tiene un título, ¿el altar de qué? Mire, el altar del incienso, del incienso. El altar era Yahshua. El incienso simboliza la adoración, o sea, el amado Ruach HaKodesh. El altar que le tenía que hacer Moshe a Yahweh tenía que ser de qué? De oro, o sea, de realeza, de pureza y de caduchá. El altar simboliza también a nosotros los que, mire, a nosotros los gallines. Y sobre ese altar, ya regenerado por Yahshua, sobre ese altar es que Yahweh aceptaba su qué, su incienso, su adoración. Y es adoración, no es para quemarle qué, hierbas. Esas hierbas no existen, eso ya no se puede practicar, eso es idolatría. La adoración, el incienso es el que usted hace a través de la oración. Y a través del Ruach HaKodesh, él toma esa oración y la lleva a la presencia de Yahweh. El que haga un incienso literal le está rindiendo culto es a los mismos demonios. Y eso lo tenemos que hacer las personas que creemos en Yahweh y en Yahshua, que es a través de ese altar y a través del fuego que nosotros le rendimos oración a quién, a Yahweh, que eso es lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Yahweh prohibió la construcción de altares usando piedras ya labradas, o sea, ya trabajadas por el mismo Hasatán a través de sus ancianos, ya que sus altares tenían que ser con piedras naturales, no labradas, no trabajadas. Las piedras labradas significan gente que ya ha sido labrada, ya ha sido moldeada, ya ha sido trabajada por el ¿qué? Por el mismo Hasatán. Yahweh a través de esas piedras labradas, él no le recibe ninguna adoración absolutamente a nadie, a nadie. Las piedras labradas simbolizan la nación de Israel actual. Ellos simbolizan las piedras labradas. Las piedras labradas simbolizan sus líderes religiosos, que ellos ya están trabajados, ya están moldeados, ¿por quién? Por el mismo Hasatán. Que las piedras simbolizan los corazones endurecidos contra quién, mire, contra Yahweh. Y dice que estas piedras como palacio, dice que ofreciendo el incienso literal a quién, a Yahweh, dentro de su jardín, dentro de su quejilá y dentro de su congregación. ¿Ah? Eso se llama idolatría, eso se llama ¿qué? Apostasía. La nación de Israel, ellos desecharon, mire, los altares de piedra y comenzaron a ofrecer su incienso sobre ¿qué? Sobre ladrillos en honor a los dioses cananeos, no a Yahweh. Ya que los ladrillos en Misraim, ellos los hacían, mis hermanos y mis hermanas, ellos tomaban agua
tomaban barro y tomaban paja. Y cogían con esos tres ingredientes y ellos los metían dentro de un ¿qué? Dentro de un molde. Y dentro de ese molde ellos lo dejaban todo el día y toda la noche a que se secara ese ¿qué? Mire, a que se le secara esa agua dentro de esos ladrillos. Y ya con esos ladrillos completamente endurecidos, era que la nación de Israel, allá en Israel, allá en Egipto, ellos comenzaron a construirle templos a Faraón, lugares de idolatría y lugares de paganismo, y ellos comenzaron a edificarle casas, ciudades, para almacenar dentro de esas casas, dentro de esas almas paganas, para almacenar dentro de ellas toda la comida egipcia que los proveía ¿quién? Mire, que les proveía el mismo faraón, el mismo Hasatán. ¿Qué simbolizan los ladrillos? Los ladrillos simbolizan el fundamento completamente opuesto a lo que Yahweh estableció. La casa de Yahweh está construida con piedras, no con ladrillos. El ladrillo simboliza el qué? El fundamento con el cual los falsos ministros de la nación de Israel le han edificado, le han construido casas ¿a quién? Al mismo faraón y no a Yahweh. Que según el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 5, versos 6 al 20, allí nos da una gran enseñanza, para que por favor se lo lea, que dice que Moshe y Aarón van y le hablan ¿a quién? A Faraón, para que deje ir la nación de Israel, ¿a dónde? Al desierto, a celebrarle una fiesta ¿a quién? Mire, a Yahweh. Al desierto se va a celebrarle fiesta a Yahweh y a sacrificarle sus animales. Al desierto no se va a aguantar hambre ni a pasar necesidades. Sigue diciendo, pero Faraón le responde y le dice, ¿quién es Yahweh para que yo deje ir a su qué? A su pueblo, dice ahí. Faraón vuelve y le dice, yo no conozco a Yahweh ni tampoco dejaré ir a su qué, tampoco dejaré ir a su pueblo, que se encontraban esclavos trabajando ¿para quién? Para el mismo Faraón. Y ese mismo día que Moshe visitó a Faraón, ese mismo día Faraón le da la orden a los cuadrilleros, a los capataces, que eran los que estaban dirigiendo al pueblo de la nación de Israel. O sea, que los tenían esclavos trabajando para Faraón. Que tanto los cuadrilleros y los capataces simbolizan ¿a quién? A las legiones de demonios que son los que tienen al pueblo de Yahweh esclavo trabajando ¿para quién? Mire, trabajando para Faraón, edificándole casas a través del ladrillo, para Faraón llenar esas casas ¿de qué? De su alimento egipcio. Y Faraón da la orden a sus cuadrilleros, a sus capataces, de como el pueblo le estaba diciendo a Faraón que ellos querían ir a rendirle sacrificios a Yahweh al desierto, al ellos rebelarse en contra Faraón, Faraón le dice a estos cuadrilleros, a estos capataces, que los capataces también simbolizan los líderes religiosos, que son los que están al servicio de Faraón, esclavizando al pueblo de Yahweh a través de sus doctrinas que completamente egipcias y completamente que paganas. Faraón le da la orden a estos capataces, a estos falsos ministros, a estas legiones de demonios, de que no provea más de paja al pueblo para que el pueblo le siga edificando ¿qué? Altares, casas, templos ¿a quién? Templos a Faraón. Faraón dice que él no le va a proveer más de ¿qué? De paja. ¿Qué simboliza la paja en la escritura? Pues mentiras. Como su Talmud, como su Kabbalah, como su Zohar, como su libro satánico de No, como su libro literal de rezos a los ¿qué? A los muertos literales. Hasatán Faraón dice que no los provea más de paja. No les van a dar más revelación del Talmud, ni de la Kabbalah, ni del Zohar, ni de su libro satánico de No. Ahora Hasatán da la orden, oigan, que vayan ellos mismos y recojan y busquen su paja por sí mismos.
pero ustedes los cuadrilleros, los capataces, me le van a exigir al pueblo, escuchen, la misma cantidad de ladrillos, o sea, la misma cantidad de almas que ellos producían para Faraón cuando Faraón los proveía de ¿qué? De paja. Ahora, como Faraón no les va a dar paja, ellos tenían que ir a buscar paja y con esa paja tenían que seguir respondiéndole a Faraón por la cantidad de ¿qué? Por la cantidad de almas. Porque dice Faraón, porque ellos se están volviendo muy ociosos, porque ellos se están rebelando contra Faraón, al decirle a Faraón que los deje ir a sacrificarle sus animales ¿a quién? A nuestro Elohe. Faraón les da la orden de que no los provea más de paja, sino que los llene más de qué, mire, que los llene más de trabajo, los llene más de trabajo, que los mantengan bien ocupados para que ellos no pongan ninguna atención al mensaje de Moche, al mensaje de Aarón. ¿Qué significa Moche? Mire, Faraón actualmente le está dando mucho trabajo a las personas para que esas personas no le presten atención a los mochés, a los sacados de las aguas, a los sacados del paganismo, que le están diciendo a ustedes que se salgan de ese sistema totalmente egipcio pagano y vayan ustedes personalmente y tengan un encuentro con quién, con Yahweh, a través de qué, a través de la oración. Faraón le está diciendo, no escuchen a esos mochés. Verso 10, libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 5, verso 10. Y dice que así lo hicieron los capataces con sus esclavos y les dijo, ya no les daremos más paja de parte de Faraón aquí, mire, a ustedes. O sea, ya no les daremos más revelación del Talmud, de la Cabala, del Zohar, del libro satánico de No. Vayan ustedes mismos, busquen su paja donde la puedan ¿qué? Encontrar. Éxodo 5:11. Éxodo 5:12 para que me entiendan. Escuchen. Y así el pueblo se esparció por todo el Misraim. Ezequiel 36:16 al 23. Se fueron por todo Egipto, por todo el mundo, ya no buscando paja, porque ellos estaban llenos de paja, o sea, llenos de mentiras, sino que se fueron por toda la humanidad buscando ¿qué? Rastrojo, o sea, buscando basura en lugar de ¿qué? En lugar de la paja que le daba Faraón. El salir a buscar por todo Egipto y a su alrededor paja, que a través de esa paja, ellos que pensaban, a través de ese rastrojo, perdón, ellos reuniendo todo ese rastrojo, con todo ese rastrojo que simboliza reunir todo ese rastrojo que se encuentra dentro y fuera de Egipto, simboliza, mire, reunir todas las religiones en un solo qué, mire, en un solo lugar. Y comenzar con todas ese rastrojo, con todas esas religiones completamente paganas, establecer, mire, reconstruir una sola ¿qué? Reconstruir una sola religión y a través de ella hacerle casa, hacerle templo, edificaciones ¿a quién? Al mismo Faraón. Libro de Shemó, capítulo 11, 5, verso 13. Y los cuadrilleros y los capataces los seguían presionando, afligiendo, que hicieran la misma tarea que hacían de día a día cuando Faraón les proveía ¿qué? Paja. Verso 15. ¿Sabían ustedes que los mismos capataces que oprimían a su pueblo y que oprimen a su pueblo actualmente eran los mismos líderes de la nación de Israel, que se encontraban y se encuentran al servicio de quién? Al servicio del mismo Hasatán. O sea, sus famosos líderes religiosos son los que los viven oprimiendo, los viven llenando de qué? De sus cargas. Faraón les dice a ellos vagos. Oiga, Faraón le dice a ellos vagos,
porque el pueblo quería ir a ofrecer sus animales a Yahweh y ninguno, ni sus capataces, ni el mismo pueblo, ellos hacían absolutamente nada por salirse de esa esclavitud a la que los tenía y los tiene sujetos el mismo quién, el mismo faraón, o sea, el mismo Hasatán a través de sus ancianos y sus líderes religiosos que apóstatas. Ellos a faraón y a sus siervos, mire, ellos a faraón, el pueblo no les decía ni mu. Lo que les decía faraón, ah sí señor, y lo hacían. Lo que les decía a faraón nadie le chista, a faraón nadie le da miedo rebelar, a muchos le da miedo rebelarse contra faraón. Prefieren hacer lo que faraón les diga que haga que rebelarse contra él. Escuchen, y en el verso 20, Éxodo 5:20, pero ellos, a Yahweh, los contradictores, a Yahweh, a Moshe, a ellos sí le abrían y les abren los ojos actualmente, que Moshe es un símbolo de Yahshua, la nación de Israel, a Yahweh y a Yahshua, a ellos sí le viven abriendo ¿qué? Abriendo los ojos, mire, hasta el punto que dicen, es que el diablo es atrevido, mire, le dicen es que a Yahweh, le dicen a Moshe que es que, ay no, usted nos ha hecho gravosos ante quién, mire, ante nuestro amo faraón, mire dónde llega el diablo. ¿Ah? Que ellos lo han hecho despreciable ante Faraón. Les digo esto y lo dejamos aquí. Estos personas que le dijeron que Yahweh y Moshe los hicieron, oiga, los hicieron y los han hecho despreciable ante Faraón. Estos son los que les quieren servir a Yahweh, o sea, con su boca, con sus ritos religiosos, pero son aquellas personas que quieren seguir viviendo en Shalom, esclavos del mismo faraón. ¿Ah? Quieren servirle a Yahweh con la boca y con sus ritos religiosos, pero ellos no quieren echarse de enemigo a quién, mire, a faraón, o sea, al mismo Hasatán. Escuchen lo que dice, a ellos no les gustaba lo que Yahweh a través de su Moshe les decía, porque ellos, cada que Yahweh les daba una revelación a ellos, Faraón se enojaba contra ellos. Y ellos, en vez de cogerla contra Faraón, la cogían contra quién. Mire, la cogían contra Yahweh y le contraían contra Moshe. Aquí tienen mis hermanos y mis hermanas las famosas congregaciones, las famosas Kehilá, que supuestamente viven mencionando a Yahweh con su boca, le viven celebrando sus ritos religiosos, quemando incienso literal, que eso es idolatría. ¿Ah? Aquí tienen estas famosas quejilás que quieren estar en paz con Yahweh y quieren estar en paz con Hasatán. Quieren estar con Yahweh y el diablo a la misma que, mire, a la misma vez, porque ellos no quieren que se le enoje Faraón, su papá, al que ellos le están sirviendo actualmente. Entonces ellos dicen, si quieren yo le sirvo a Yahweh, pero yo no voy a dejar mi religión. Yo no voy a dejar de congregarme, si quiere, creo en Yahweh, en Yahshua, pero yo no voy a dejar de congregarme en mi iglesia cristiana. Yo no me voy a retirar de mi iglesia judío-mesiánica cristiana. Mire, quédese allí, no se salga, quédese quietico. Yahweh no lo necesita a usted para absolutamente nada. Simplemente si usted está escuchando este mensaje a usted se le devolvió ¿qué? Un juicio. Porque ahí está escrito, escrituralmente estás que, ahí está escrito. La paja simboliza la mentira religiosa, la religión, la revelación caída de Hasatán a través de su Talmud, de su Kabbalah. El rastrojo simboliza reunir todas esas religiones y convertirlas en una sola. Los capataces simbolizan los falsos ministros de la nación de Israel, como también simbolizan las legiones de demonios, que son las que controlan ¿a qué? Al pueblo. Para que el pueblo, oiga, para que el pueblo se llenara ¿de qué? De paja y de rastrojo. Y el diablo a través de esa paja, de esa mentira religiosa, ellos le sigan construyendo templos a Faraón y le sigan almacenando dentro de ellos su ¿qué?
¿Su alimento qué? Su alimento egipcio, según el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 16, verso 3. Que sigan guardando dentro de ellos su carne, su vianda egipcia. ¿Ah? Eso es lo que simboliza la qué. La paja y el rastrojo. El rastrojo también simbolizan los ritos religiosos que no le sirven absolutamente para nada a aquella persona que los que los practican. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Dejémoslo hasta aquí. Que Yahweh, Yahshua y el amadísimo Rey Jacob les continúe bendiciendo, les continúe dando su abundancia, su verajó. Por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó y si lo desean, pues compartan esta información. Y pues a las personas que deseen, le hago una cordial invitación, los que deseen unirse a la membresía, porque en la membresía estamos dando el tema de los animales limpios y de los animales inmundos. Nosotros de ahora en adelante, a raíz de que la gente se vive quejando que, ay, no, esos temas tan largos, ay, que ya no tiene nada que decir, ya no tiene nada que inventar, pues a raíz de eso, vamos a seguir compartiendo todos los estudios, tanto de Levítico, los 42 campamentos, los 31 jueces, demonios derrotados por Yahoshua, por Yahshua, que Yahoshua era un símbolo de Yahshua. Todo lo vamos a dar a través de la membresía. Muchas gracias por haberme escuchado, que Yahweh les continúe bendiciendo y shalom, shalom.